Vamos a entonces desarrollar una introducción a la geometría descriptiva, donde básicamente vamos a enfocarnos más al sistema diédrico. Veamos unos objetivos generales de la geometría descriptiva como tal. En resumen, lo que queremos o pretendemos es que tengamos un desarrollo espacial desde el punto de poder representar o entender elementos que están en el espacio como un 3D en 3 dimensiones en un papel en 2 dimensiones. Y con esto también entonces, al poder entenderlo en 2 dimensiones, saber su representación en 3 dimensiones, es decir, viceversa. Entendamos entonces los elementos de la proyección. Vamos a tener un objetivo que es el que nosotros estamos representando. Nos representamos nosotros como ese centro de proyección desde donde nosotros vemos. Desde ahí imaginemos unas líneas de proyección imaginarias que van a tocar cada una de las aristas o cada uno de esos esquinas, puntos que están armándome el objeto, donde pues van a estar proyectándose en un plano de proyección. Acordémonos ese término de plano de proyección. De esta manera, entonces, miren, observen cómo en ese plano de proyección, como por medio de un láser, se puede estar representando esa figura o ese objeto que nosotros estamos observando. Tengamos en cuenta entonces que vamos a tener, según la ubicación del centro de proyección, recordando que el centro de la proyección es como nuestra posición, desde donde nosotros lo estamos mirando. Si nos ubicamos cercanos al objeto, vamos a tener una proyección cónica, pero si nos ubicamos hipotéticamente hablando en el infinito, vamos a obtener una proyección cilíndrica. Miremos qué es esto de la proyección cónica entonces. ¿Y cómo sería la proyección cilíndrica? A diferencia de la proyección en ese plano de proyección que vimos antes, miren qué pasa con la proyección cilíndrica y lo que se refleja en el plano de proyección. Vamos a entender entonces que hay diferentes tipos de proyecciones cilíndricas. Y vamos a tener las proyecciones ortogonales, que básicamente son las que nosotros vamos a desarrollar todo este semestre por medio del sistema diédrico. Y vamos a considerar los siguientes elementos súper importantes. Acuérdense de lo que llamamos el plano de proyección, que es lo que nos va a servir como el lienzo donde nosotros vamos a proyectar ese objeto. Vamos a tener entonces dos tipos de planos: el plano horizontal y el plano vertical. Consideremos que estos dos planos son infinitos, es decir, el plano horizontal se extiende hasta el infinito por todos sus lados y el plano vertical también lo hace. Cuando esto pasa, se superponen el plano horizontal con el plano vertical, generando entre la intersección de estos dos lo que vamos a denominar la línea de tierra, lo que estaría formando diedros y por eso el nombre de sistema diédrico.
Entonces, teniendo el plano vertical, el plano horizontal, donde se intersectan, tendremos la representación de línea de tierra, que en el sistema diédrico va a ser una línea que tendrá otras más pequeñas en cada una de sus extremos. Más adelante veremos que hay un tercer plano que llamaremos de perfil, pero por ahora pues simplemente será mencionado acá. Como ya sabemos, el plano vertical y el horizontal son infinitos y por esta razón dividen el espacio en 4 cuadrantes, los cuales vamos a nombrar con números romanos. Esto que vemos es la representación del 3D, ya que inclusive los planos de proyección se ven en isométrico. A este tipo de proyección la vamos a llamar esquema en el espacio, que nos va a ayudar a entender la posición del objeto en el 3D, en el espacio. Al girar el plano de proyección horizontal, el PH, sobre su eje, sobre la línea de tierra, con dirección de las manecillas del reloj, vamos a obtener el sistema diédrico y vamos a poder tener las proyecciones de 2D de un objeto. La representación diédrica lo podemos ver en la parte inferior derecha de la pantalla. Este sería el 2D. Veamos qué significa esto entonces con el elemento más básico geométrico que es el punto. Tenemos un punto A en el espacio que lo representamos con una A mayúscula. Su proyección ortogonal vertical entonces se verá reflejado en el plano de proyección vertical, la cual lo vamos a nombrar con la misma letra pero minúscula y utilizando la prima, que es ese palito que vamos a poner encima, es decir, llamándolo A minúscula prima. Y lo mismo sucederá con su proyección horizontal, que quedará en el plano horizontal, en el plano de proyección horizontal, y será nombrado con la minúscula sin prima, solamente la minúscula, es decir, A. Lo que estamos viendo aquí es la representación de ese punto A en el espacio, es decir, el esquema del espacio. Pero lo que necesitamos son solamente sus representaciones en 2D. Y ahí es cuando este esquema del espacio, el plano horizontal, debe de girar en dirección a las manecillas del reloj para que el plano horizontal quede alineado con el plano vertical. De esta manera, entonces, vamos a obtener la representación diédrica donde podemos ver A' como la proyección vertical y A como la proyección horizontal. En este punto es importante saber entonces que vamos a reconocer cada una de estas proyecciones con un nombre. La cota, entonces, va a ser la distancia que va a tener el punto con el plano horizontal. También podemos entenderlo como la altura. Y también estará representado con la letra Z. El alejamiento va a ser la distancia que va a tener el punto o el elemento respecto al plano vertical y va a ser representado con la letra Y. El desplazamiento va a ser la distancia que vamos a tener en línea de tierra y estará representado con la letra X. Estas letras, como se darán cuenta, son las coordenadas de un punto, X, Y y Z. X desplazamiento, Y alejamiento, Z cota. Partimos de la base de que, en sistema diédrico, tenemos dos planos de proyección, el horizontal y el vertical, que dividen el espacio en 4 cuadrantes, tal y como veis en pantalla. Vamos a representar el primer punto, el punto A, que como podéis ver está situado en el primer cuadrante. Sacamos la proyección sobre el horizontal, A minúscula. La unión del punto A y su proyección A minúscula se define como cota o altura del punto, y es la distancia
entre dicho punto y el plano de proyección horizontal. Si el punto estuviese por debajo del horizontal, la cota en ese caso sería negativa. Serían los casos de puntos en los cuadrantes tercero y cuarto. A continuación vamos a hallar la proyección sobre el vertical, A'. La unión del punto A con su proyección A' se llama alejamiento, y es la distancia de dicho punto al plano vertical. El alejamiento es positivo si el punto está situado por delante del vertical, en los cuadrantes 1 y 4, y será negativo cuando esté por detrás, en los cuadrantes 2 y 3. Dibujamos las perpendiculares desde cada proyección a la línea de tierra. Como podéis observar, la distancia entre A' y la línea de tierra es la misma que entre el punto A y A minúscula, es decir, la cota o altura es también la distancia entre A' y la línea de tierra. Lo mismo ocurre con la distancia entre A minúscula y la línea de tierra, que es igual a la del punto A y A', o sea, al alejamiento. Esto es importante, ya que en sistema diédrico, sin el punto en el espacio, la cota y el alejamiento la vamos a obtener así, midiendo las distancias entre las proyecciones del punto y la línea de tierra. Si quitamos el punto en el espacio y abatimos el plano horizontal, como veis en la imagen, nos encontramos con la representación del punto en sistema diédrico, con su cota, que es la distancia entre A' y la línea de tierra, y su alejamiento, que es la distancia entre A y la línea de tierra. La cota será positiva si A' queda por encima de la línea de tierra y negativa cuando quede por debajo. Con el alejamiento va a ocurrir al contrario, va a ser positivo cuando quede por debajo y negativo cuando quede por encima de la línea de tierra. Si cota y alejamiento son positivos, como en este caso, significa que el punto está en el primer cuadrante. Vamos a trazar las proyecciones sobre el horizontal. Para ello nos situamos por encima de él, mirando de arriba abajo. Ahí podéis ver las proyecciones de cada punto, así como las cotas, apreciando cuándo son positivas y cuándo negativas. A continuación, las proyecciones sobre el vertical. Para verlo mejor nos situamos frente a él. Ya tenemos las proyecciones de los 8 puntos. Ya no necesitamos los puntos en el espacio, así que los quitamos. Si abatimos el horizontal sobre el vertical y nos situamos frente a él, obtendremos la representación de los 8 puntos en sistema diédrico. A del primer octante, B del segundo, C del tercero, D del cuarto, E del quinto, F del sexto, G del séptimo y H del octavo. Aquí podéis ver cómo se representan puntos situados en cuadrantes distintos al primero, como por ejemplo C y D, con alejamiento negativo en el segundo cuadrante, o E y F, con cota y alejamiento negativos en el tercer cuadrante, o por último los puntos G y H con cota negativa en el cuarto cuadrante. Según estén situadas las proyecciones de un punto, podremos saber dónde está.